Jesucristo es el terror de los demonios. Dice Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, y en un día de reposo entró a la sinagoga y allí enseñaba. Curiosamente, la palabra sinagoga no aparece en el Antiguo Testamento, y eso es interesante. Es una palabra compuesta del griego que significa reunirse, literalmente significa reunirse. Pero el término llegó a aplicarse, o mejor dicho, a acuñar el concepto de un lugar de reunión. Pero estos versículos nos están presentando, aparte de Jesús como el Señor, nos están presentando a Jesús como el Maestro. Si hay alguien que tiene autoridad en la enseñanza, si hay alguien que tiene todo conocimiento, si hay alguien que tiene toda experiencia para enseñar, es Jesús. Y vamos a ver cómo Él enseñaba en su tiempo. Mateo 4, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Ya vimos casas de estudio en las sinagogas de ellos. Si vamos a Marcos 6, dice lo mismo. Y llegando el día de reposo, cuando todos estaban descansando, el Señor Jesucristo comenzó a enseñar. Lo mismo dice en la sinagoga. Si vamos ahora a Lucas, capítulo 13, enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Cristo Jesús empleó mucho tiempo enseñando en su generación a sus compatriotas, a sus amigos. Y si tú preguntas como yo, ¿por qué? La respuesta es sencilla. Porque ustedes y yo no nacimos conociendo la palabra de Dios. Pero mira, vamos a notar número 1, el impacto de la enseñanza de Cristo. Ok, Jesús enseñaba, amén. Pero ¿cómo enseñaba Jesús? No simplemente malgastaba el tiempo y aquí está la lección 1, 2 y 3 y vámonos. No, vamos a ver que el Señor Jesucristo tenía un impacto real en sus enseñanzas. El versículo 22 lo explica. Y los oyentes se admiraban de su doctrina, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo digo con respeto a todos los pastores, a todos los maestros, yo juntamente con ellos. En esta tierra nadie ha enseñado como enseñó Cristo Jesús. ¿Dicen amén a esto? Amén. Yo lo digo, amén. Yo hubiera querido escuchar a Cristo Jesús enseñar. Tú también. Estar en primera fila, grabarlo en vídeo, por siquiera en teléfono y conservar su enseñanza ahí por todas las generaciones posteriores. No tenemos esa oportunidad, pero tenemos la Biblia, la palabra que registra lo que hizo el Señor Jesucristo, cómo lo hizo y cómo enseñó. Ahora, hace un contraste este versículo. Enseñaba como quien tiene autoridad. Caramba, Él es el originario del libro. Él, el Señor, es el originario de las Escrituras. Él sabe lo que quiso decir Moisés, sabe lo que quiso decir Isaías, todos los profetas. Él sabe toda la historia bíblica. ¿Cómo no iba a enseñar con autoridad? A diferencia de los escribas. Digo un poco de comentario aquí porque no tengo mucho tiempo, pero los escribas en ese tiempo hablaban más de su tradición, más que de la Biblia. La tradición de los rabinos, la tradición de nuestro club, y esto se vuelve a repetir en nuestros días. Hay gente enseñando más tradiciones, más cosas de los hombres, mandamientos de la iglesia, de la Santa Madre, etcétera, 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 y descuidamos el estudio de la palabra de Dios. Eso no sucedió así con Cristo Jesús. Así que enseñó con mucho impacto y con mucha autoridad. Número 2, vamos a notar el impacto, el milagro, la autoridad de su poder, su misma presencia. Hermanos, la misma presencia de Cristo Jesús impacta lo demoníaco, impacta lo natural carnal en los hombres. Pero había en la sinagoga, chequemos que esto es interesante, en el lugar de estudio bíblico, compadre, en el lugar de adoración, en el lugar donde los hombres lo habían consagrado ese tiempo y esos recursos al estudio de la palabra, a la adoración a Dios, en ese lugar se metió un demonio a través de una persona, lo cual nos debe a nosotros dar una idea, un glimpse, abrir los ojos, quiero decir con esto. A los demonios les encanta ser religiosos. Paremos oreja, que esta es una característica. Les encanta confundirse con lo genuino. Les encanta meterse en algunos lugares donde se honra y se estudia la palabra de Dios, entre comillas, camuflajeados. No son, pero camuflajean allí. Como que todo está bien. Este hombre religioso estaba allí escuchando no sé cuántos años con un demonio dentro. Ven conmigo que esto es interesante.
Vamos a ver en este estudio que un demonio no entra en una persona así nada más porque quiere entrar y ya entró. No. Si un demonio entra en un individuo es porque en alguna parte de su vida se le ha abierto la puerta a ese demonio y se le ha dicho: entra, esta es tu casa, esta es tu mente, estas son tus manos, esto es tu cuerpo, haz con esto como tú quieras. El caso es cuando Jesucristo está enseñando, entonces un hombre con espíritu inmundo, demonio, dio voces. La implicación es esta: Cristo Jesús está enseñando, tiene poder, autoridad, está partiendo la palabra, llegando a los corazones de todos en la sinagoga, y hay alguien que no recibe y no recibió bien la palabra ni la presencia de Jesucristo y comenzó a gritar en señal de incomodidad, en señal de asombro o en señal de tormento. Y cuando el reino de las tinieblas se ve confrontado por el reino de luz liderado por Jesucristo, hay un conflicto, hay un choque donde les garantizo, los que tienen que correr es Satanás y los demonios, porque Jesucristo es vencedor y alabado es su nombre por toda la eternidad. Cristo no teme a ningún demonio, Cristo no le tiene miedo al diablo. Los hijos de Dios no debemos de tener por consiguiente temor al diablo ni a los demonios, porque la Escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Dices amén con esto, hermano? Amén, eso es confianza. Ahora bien, mira, el demonio comienza a gritar y a dar voces. ¿Qué son los demonios? Buena pregunta, vamos al estudio. A manera de respuesta en todo el contexto de la Biblia, podemos decir que son ángeles caídos. Es decir, Dios no hizo demonios. En la creación original Dios no hizo al diablo y a los demonios. Hubo un tiempo en la historia, no sabemos exactamente, Génesis no lo explica con exactitud ni el Nuevo Testamento, pero hubo un tiempo en la historia donde estos ángeles caídos, en base a su albedrío o la libertad de elección, escogieron, para oreja, que esto es interesante, los demonios o los ángeles, mejor dicho, en este caso, y los humanos, tenemos la libertad de elegir a quién queremos servir. Tenemos la libertad de escoger por vida o por muerte, por Dios o por el mal. Y en ese caso, estos ángeles caídos escogieron deliberadamente revelarse a Dios, y esto no es un misterio para mí ni para ustedes. Demonios se han revelado a Dios a igual manera que humanos ahorita se están revelando a Dios. Esos seres espirituales se revelan con Dios y escogieron obedecer a otro individuo, que la Biblia le llama Satanás o el demonio o el diablo, y se sometieron esos ángeles de la autoridad de Dios a la autoridad del diablo. ¿Conoce usted la historia? Se rebelaron contra Dios para hacer de Satanás su propio jefe. Dice la Biblia en Apocalipsis 2. También apareció otra señal en el cielo. Recuerda que es una visión. Aquí un gran dragón escarlata o rojo, bermejo, solamente significando la violencia de que representa Satanás en todo el transcurso de la historia, que tenía 7 cabezas y sobre esas cabezas 7 diademas. 10 reyes va a haber gobernando cada una de esas regiones en el mundo. Pero la información que nos atañe ahorita es estudiar en el 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, hablándonos, hermanos, de los ángeles. Ahora, sabemos por la Biblia, no nos explica con mucha información, pero cuando Satanás se rebeló, 1/3 de todos los ángeles celestiales, solamente 1/3 se fue con el vencido y 2/3 quedaron todavía en fidelidad a Cristo Jesús, lo cual significa, hermanos, buenas noticias, en las cosas celestiales, en las cosas del bien, salimos ganando. Hay más guerreros de luz que guerreros del mal. Decimos amén esto, hermanos, amén. Mayor son los que están con Dios que con los que están con el enemigo, y creo que esas son buenas noticias. Ahora, ¿cuál es el propósito de los demonios de acuerdo a la Biblia? Como el enemigo de Dios, y ellos, el diablo y sus demonios, son enemigos de Dios, el objetivo de todos ellos es destruir la creación de Dios, especialmente la humanidad. Escuchemos y escuchemos con atención. El objetivo de todos ellos es destruirte, destruirme, destruir a nuestros hijos, destruir a nuestras familias, como ejemplo de odio, de enemistad con Dios y de su creación. Ellos odian a los hombres. Ellos odian a tu familia, ellos te odian a ti y me odian a mí. Ese es su objetivo. Ahorita mismo hay mucha destrucción en el mundo en base a ese odio que tienen por la humanidad, creación de Dios. Cristo Jesús lo dijo así: el ladrón
no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Qué es una posesión demoníaca? Vamos a responder eso con la Biblia. Es un estado en el cual la víctima humana, y injerto ese comentario, hay posibilidad que los demonios se metan a los animales también. Si tú lees el Evangelio de Marcos capítulo 5, le dijeron: Señor, ya que nos expulsas del Gadareno, permítenos entrar a esos puercos. Un acto de puercos. Imagínate, ¿tú has visto un endemoniado humano? Yo he visto un endemoniado humano varias ocasiones. Pero imagínate un puerco endemoniado. ¿Puedes imaginarte eso? Y era un acto de puercos. De tal manera que los demonios salen de aquel hombre y se metieron a los puercos y se convirtieron literalmente en unas carnitas infernales. Y se les acabó la granja de puercos porque estaban en rebeldía a Dios. Bueno, regresando al tema de acá. Es un estado en el cual la víctima es controlada. Chequemos. Y llega el demonio y se mete a una persona para controlarla, para someterla, para abusarla. Por eso es que hay a veces algunos endemoniados que no pueden hablar. Cuando entra un demonio pierden la capacidad de hablar, de comunicar. Es un espíritu mudo, que así identifica el Nuevo Testamento. Algunos comienzan a experimentar marcas, cicatrices, mordeduras acá atrás, en partes donde ellos mismos imposible es que pudieran morderse, pero están siendo abusados, atormentados en base a los malos espíritus. Yo digo, qué grueso es eso y qué feo es eso. Alguien pensará, bueno, eso fue en el pasado, ya en el presente no hay posesiones demoníacas. Hermano, la realidad es que sí hay posesiones demoníacas en el presente. ¿Qué es la posesión demoníaca? Es un estado donde la víctima es controlada, sometida, abusada y atormentada a voluntad de los espíritus demoníacos. ¿Y qué es eso? Una amonestación, mira lo que dice Pablo. 1 Corintios 10, antes digo que lo que los gentiles, paganos que no conocen de Dios, no quieren someterse a la autoridad de la palabra, lo que ellos sacrifican en sus fiestas, en sus adoraciones, en sus orgías, Pablo es directo y dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que entréis en comunión con los demonios. Nuevo Testamento abriendo los ojos. Es decir, los demonios están esperando un momento en entrar en contacto con los seres humanos. Los demonios no pierden tiempo, por eso es que vemos factores o fenómenos como el tablero Ouija, o pregúntale a Charlie, lo que estaba de moda hace unos pocos días en los medios sociales, que no se explican. Cómo yo le pregunto y eso me responde. Cómo yo juego con esto, le pregunto cosas del futuro, nombres específicos y me responde con algo específico. El Nuevo Testamento dice, no es una personalidad, es un demonio, es un espíritu que quiere entrar en contacto con los seres humanos. Y esto es interesante de acuerdo a la luz del Nuevo Testamento. Es decir, esa comunión o contacto con lo demoníaco se puede dar en diferentes formas. Y papás, abramos los ojos porque los más inquietos, los más precoces muchas veces son los hijos que tratan de jugar con lo que es peligroso. Pero vamos a ver cómo esto puede ser identificado. Mira, número 1, la idolatría es una forma de entrar en contacto con lo demoníaco. Cuando la gente está ofreciendo eso, oraciones, música, libaciones, incienso, velas, venga conmigo por favor. Dios no necesita de velas. Él es la luz del mundo. Él alumbra todo el universo. No necesita de una candela ahí que le esté alumbrando un cuartito ahí en una esquina. Otra manera en que los demonios entran en contacto con nosotros, lo vuelvo a repetir, en la aparente comunicación con los muertos. Y mira cómo trabaja esto. Los hombres a los muertitos, ofrendas, pancito, su canción favorita, le llevan mariachi ahí al templo. El hombre tratando de buscar contacto con sus finados. Pero llega el momento que no es suficiente. Yo te he buscado, yo te he hablado, yo te he traído tu ofrenda. Ahora espero escuchar de ti. Y hay mucha gente que dan testimonio que vino en la noche el muertito a hablar con él, que se apareció, que escuchó su voz, que le dio instrucciones, ya sea en reuniones espiritistas o en sueños o en visiones. Hermanos, eso conforme a la Biblia es imposible. Un muerto ha pasado a otra dimensión. Ellos no pueden venir cuando quieren. No es San Pedro que está cuidando las puertas del cielo allá. Dame chance para hablar con Felipe. Ok, ve para allá. No se puede eso, hermanos. Están en otra región. Están en otro mundo incomunicado. Lucas 16 dice que hay una grande cima entre los unos y los otros. Pero cuando vienen,
Estas manifestaciones es cuando un espíritu de mentira personifica a la persona afinada. Él conoce al finado, su voz, sus expresiones, se hace presente en las reuniones espiritistas, en sueños, etc. Y de esa manera engaña a los hombres y en los... ¿Cuántos hombres tú has conocido? Yo he conocido que estoy en comunión con fulano de tal, mi abuelo, mi compadre, Pancho Villa, viene y platicamos. Eso es imposible de acuerdo a la Biblia. Estás entrando en comunión con lo demoníaco. Señal que sigue, en ritos mágicos. Eso es demonismo natural. Por favor, pueblo de Dios, no se te haga fácil, y programemos a los chamacos, que no se te haga fácil jugar con la magia. Porque nos dicen, hay magia roja, magia negra, y magia rosa, y magia tutti frutti, sea como se llame, hermanos, magia es magia. Magia es buscar una respuesta a lo sobrenatural a través de superstición, ritos, encantos, embalsamientos, lociones, y de ahí nos sacó el Señor. Dices, al menos de lo personal, de ahí me sacó Dios. Sin tener conocimiento de la Biblia en esos años, te limpian con huevo, con cempasúchil, con pirul, y ¿esto qué es? Una limpia, cállese y paspas te están dando. Y obviamente la limpia más grande es la del bolsillo, porque nada de eso es gratis. Ahora, eso se ve de la manera natural, pero de la manera espiritual, eso no te dicen. Cuando una persona va a un consultorio psíquico, déjalo, digo esto rápido, tengo poco tiempo, pero lo digo. Cuando una persona va a exponerse a esa influencia, a que te limpien, no te limpian, compadre. Salimos más sucios e influenciados con presencias demoníacas. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. Ahí yo he encontrado testimonios de gente que padece pesadillas, padecen delirios de persecución. Alguien me está siguiendo. Me siento observado todo el tiempo. En la noche no duermo, le tocan la cama, el techo, la ventana, y todo comenzó muchas veces yendo a estos lugares de ritos mágicos. Yo les digo, así como el uranio 210 es radiactivo, tú haces una bomba atómica con ese elemento. Si yo me acerco al uranio y tú, nos enfermamos por la radioactividad. Lo mismo en la magia. Todo aquel que se mete por curiosidad, por juego, y se ensucia con la magia, quedas marcado por una opresión demoníaca que solamente Cristo puede romper, y alabado es su nombre, porque Él sí puede hacerlo. Adivinación de la suerte, le llaman esto mancia en parapsicología. Lo que estás viendo en pantalla, lo hacen a través de las cartas, se llama cartomancia. Lo pueden hacer a través del ojo. Te lee una persona, la consultora, el brujo, bruja, como se llame, te lee los ojos y te dicen, te pueden dar un diagnóstico de lo que padeces, enfermedades emocionales, problemas familiares, simplemente con leer el ojo. Otros a leer la palma, la lectura del café, la lectura del té, la lectura de las estrellas, se llama astrología. Todo ello significa mancia, es decir, adivinación de la suerte, lo que nos depara el futuro. Y esto está de moda en la televisión y en los medios sociales. ¿Cuánta gente en América ahorita, a comenzar el día, antes de ir a las escrituras, va a consultar lo que dice el horóscopo? ¿Y tú qué signo eres? ¿Piscis, Virgo, Libra o cuál? ¿Por qué? Oiga, porque las estrellas deparan tu futuro. Eso es ignorancia, eso es rebeldía. Por favor, una estrella no tiene poder sobre tu vida. Una estrella está inerte, nada sabe, es un ser inerte, no tiene vida. El único que sabe todas las cosas es el Dios Todopoderoso que nos creó, y decimos amén a eso. Y cabe el sentido común. En lugar de estar leyendo los horóscopos, leamos un salmo y un proverbio y reprogramemos la mente y la voluntad conforme a la voluntad de Dios. Otra manera directa de hacer contacto con lo demoníaco es la lectura de los libros de brujería. Ese es un libro que estás viendo en pantalla. Tomé la fotografía, lee un libro en la biblioteca pública, para que veas que esto está al alcance de todo, especialmente de los chamacos o la gente que quiere hacer un trabajito por allá. A este me lo amarras y a este me lo desamarras, como si el hombre fuera un perro o algo así. Imagínate, lo dejé amarrado ahí, luego desamarré. Así se comporta mucha gente. Ok, digo esto por lo siguiente: en estos libros que están al alcance de todos, usted puede aprender a hacer esos trabajos. No necesitas ya ir con la bruja, no necesitas ya ir con el experto, ahí te enseñan el cómo. Aparte de los libros, la página web, los medios de comunicación en internet están llenos también de estas basuras, y lo digo con respeto. ¿Basuras en qué sentido? En el sentido de que nos separan más de Dios, en el sentido de que nos contaminan más y nos dejan, repítoles, influenciados y atormentados por los demonios. Miren, hermanos, las prácticas de meditación y relajación místicas
Hay un sector de la población hoy día que ha hablado que piensan que el yoga es cualquier cosa, es otro deporte más, es otra técnica de relajación, y eso no es cierto. Cuando yo les pregunto, ok, ¿qué es el yoga? Pues yoga es un deporte, es un área deportiva. No. ¿Qué significa la palabra yoga? Yoga no nació en América, en la cultura donde vivimos, nació allá, en la India. Yoga significa unión, comunión, un encuentro. Y las personas, los yogis, ellos no ven al yoga como un deporte, ellos lo ven como un momento, y es un momento de comunicación, ya sea con la entidad mística, con el espíritu del cosmos, que nosotros sabemos por clara enseñanza de la palabra de Dios que es demonios, y esta gente en un estado alterado de conciencia, ven visiones, sale el espíritu, es cierto, el cuerpo lo pueden torcer de diferentes maneras que en lo natural no se puede, pero estoy diciendo, hermanos, que la meditación trascendental y el cristianismo en la oración es totalmente distinto. Cuando usted y yo oramos, no dejamos la mente en blanco. Cuando entran en meditación, se trata de dejar todo en la mente en blanco. Olvídate de esto, olvídate del otro, deja la mente en blanco, una musiquita de fondo. Por ejemplo, esa posición no es normal. Lo digo con respeto a la fotografía del individuo. No tiene músculos de gimnasta para hacer esa posición. Yo he visto esa posición en los gimnastas que pasan años desarrollando músculos para sostener su cuerpo en esa posición. Pero este amigo está ayudado de una fuerza después de meditar. Tiene los ojos cerrados, pero aparentemente sus brazos son los que hacen la fuerza, pero no es su fuerza. Hay una fuerza detrás de él, que podemos darnos cuenta de su background. Un Buda aquí está haciendo meditación. Tiene no sé cuánto tiempo entrando en contacto, y entró en contacto, y es cuando surgen posiciones medio raras, fuerza sobrenatural, conocimiento sobrenatural, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, otra manera de hacer contacto con lo demoníaco es a través de cierto tipo de música, y por favor también entremos y seamos astutos en esto. Cambian en su carácter, se vuelven violentos, agresivos, blasfemos, rebeldes. Esa es la influencia que se están desenvolviendo muchas veces a través de la música. No solamente los chamacos, algunos adultos también podemos meternos a ese terreno sucio de lo demoníaco. Los narcóticos también abren la puerta a que entremos en contacto con lo demoníaco. Tú sabrás que los aztecas ya usaban drogas. Ellos usaban no la marihuana, pero el peyote, que es un órgano, es una planta. Y lo usaban los chamanes antes de entrar en sus juegos, en sus ritos de brujería. Tomaban o fumaban el peyote, y es un narcótico. Cuando una persona se toma drogas, hermanos, lo que están haciendo es otra vez dejar la puerta abierta, las llaves del carro en el switch, y puede entrar un demonio. ¿Cuánta gente yo he hablado, y tú has hablado, que escuchan voces? Uno me decía, había el diablo grandote que me agarraba y me tiraba y me decía, aquí te tengo. ¿Cuándo lo viste? Cuando estaba bajo el influjo de la droga. Ellos testifican de esa manera. Algunos dicen, eso no es real, eso no es verdadero, es una visión. Pero ¿cómo explica usted cuando estas gentes empiezan a tener moretes acá atrás en la espalda, mordidas, conocimiento que antes no sabían, información que antes no tenían? Hermanos, esto sí es real y puede suceder. Y por último, la inmoralidad y el odio le dan la puerta también abierta a los demonios. Cuando una persona es inmoral, que se acuesta con uno, con otra, practica homosexualismo, practica lesbianismo, hermanos, ese tipo de vida les encanta a los demonios. Es lo que ellos aman. Rebeldía es lo que ellos aman, inmoralidad, esa es su casa, eso los atrae. Y el odio también atrae a las fuerzas demoníacas. Tengamos cuidado con eso. De pronto ya no es un odio humano, sino el odio llama más odio y se convierte en un odio demoníaco. Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Chequemos. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a hija en el fuego, que hacían los paganos filisteos y los caldeos en tiempo de los judíos. No deberá practicar adivinación, ni brujería o hechicería, dice la palabra, ni hacer conjuros. Chequemos esto. Servir de médium espiritista o consultar a los muertos, Dios dice, no.
cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a estas naciones. Dios dice, nada de magia, nada de espiritismo, nada de conjuros, nada de brujería. Ahora bien, la comunión con los demonios produce primero opresión demoníaca y después posesión demoníaca. Ahorita les explico qué es. Primero, opresión demoníaca. ¿Qué es eso? Mira, hermano, la gente se expone a la influencia de demonios, no está posesa, el demonio no está dentro, los demonios están afuera afectando a la persona. Pues ese afecto o esa afección puede que sea en las emociones, obviamente, algunos tristes, siempre tristes y más tristes, una tristeza alrededor de su vida, no natural sino sobrenatural. Otros, por consiguiente, cada vez más enojados, otra afección, por afuera, no dentro, sino por afuera. Y por último, ese es el primer paso. El primer paso es opresionarlos, y de pronto se salta al segundo paso, que es posesión, cuando el demonio entra a una persona. Eso es distinto. Mire lo que dice, lo tenemos con la Biblia. 1 Samuel 16:14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. He aquí una de las razones por las cuales creo un creyente no puede ser poseso de un diablo. Pero esa es otra cosa. El Espíritu sale de Saúl, ¿ok? Se fue, rebelde, no quisiste nada conmigo, se va el Espíritu Santo, y en su lugar, la teología de reemplazo, sale el Espíritu Santo, y en su lugar el Señor le envió, Dios lo permitió, un espíritu maligno. ¿Para qué? Lo atormentar. Chequemos, el diablo, el demonio, mejor dicho, no estaba dentro, estaba afuera, y lo estaba atormentando al Saúl. Estaba diciendo sus emociones, un día arriba, un día abajo, un día contento, un día esquizofrénico, lleno de ira. Esto se llama opresión demoníaca. No termina ahí el asunto. Termina en posesión. 4 capítulos más, creo 2 capítulos más adelante, dice, al día siguiente, el espíritu maligno, de parte de Dios, se apoderó. Checa la diferencia. Primero lo atormentaba afuera, y ahora se apodera de Saúl. De estar afuera, le abrió a Saúl la puerta, entra adentro de sí y cayó en trance. La versión 60 que tú tienes dice, y desvariaba, es decir, actuaba como un loco, un poseso ya. No era él, sino era el demonio que estaba adentro. Cae en trance en su propio palacio y andaba con una lanza en la mano. Y mientras David tocaba el arpa, porque él está adorando a Dios con música ungida, el Espíritu Santo, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo voy a clavar en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Hermanos, eso es posesión demoníaca. Ya cuando uno no tiene control de la mente, de las emociones, de lo que hago, es cuando entra un demonio y hace hacer cosas que van en contra de todo raciocinio. Creo que muchos de los asesinos en serie de esta nación y todos los demás pueblos es porque efectivamente le abrieron la puerta a un demonio, entra el demonio y han hecho crímenes horribles que en su sano juicio nunca hubieran hecho. Pero el demonio entró y es otra la historia y otra las consecuencias. Ahora bien, nota, no debemos clasificar a todos los dolientes o enfermos como posesos del diablo, como algunos pastores a veces dicen. Te voy a echar fuera el espíritu de gripe. ¿Cuál espíritu de gripe? Yo no. Te voy a echar fuera el espíritu roncador, el espíritu de hot dogs que siempre estás comiendo. No se trata de espiritualizar todo, eso no aparece en la Biblia. Hay enfermedades no producidas por demonios, sino por agentes biológicos como viruses, bacterias. Algunas son desórdenes neurofísicos, problemas con el sistema nervioso. Eso nada tiene que ver con demonios, pero hay realmente enfermedades ocultas y demoníacas. ¿Cómo saber cuándo es esto es natural o cuándo esto es demoníaco? Bueno, una cosa es por seguro. Las enfermedades o dolencias demoníacas, hermanos, o posesiones, opresiones, tienen que ver con blasfemia y terror. Todos los posesos que yo he visto en la Biblia y en casos personales, todos blasfemian el nombre de Jesús. A ninguno está feliz con el nombre de Jesús. Ninguno le gusta leer la Biblia, alabar a Dios. No, todos los posesos que yo he encontrado, y si tú los vas a encontrar, temen. Tienen terror al nombre de Jesús y odian el nombre de Jesús. No me hables de ese nombre, no pronuncies ese nombre. Una reacción inmediata de rechazo y de odio al nombre de Jesús. Esa es una buena característica, chequemos. Ahora bien, es momento de aterrizar. El versículo 24 dice, y el hombre en la sinagoga donde comenzamos la historia gritó
y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Está hablando ahora en plural. Has venido a destruirnos. Sé quién tú eres, el Santo de Dios. Mira, Jesucristo lo dejó hablar cuando dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Y está hablando. Cuando le dijo: has venido a destruirnos, porque para buena nueva de todos, hermanos, los demonios y el diablo van a ser destruidos por Jesús en el lago de fuego. Ellos saben su historia, no se ha llegado a Apocalipsis 21, en el futuro eso va a ser así. Pero cuando los demonios dijeron: yo sé quién tú eres el Santo de Dios, Cristo los cayó. Why? Y esto es interesante. Mira, los judíos que están estudiando la ley, que están estudiando las profecías, no se han dado cuenta todavía que Cristo no es simplemente un carpintero, que Cristo no es simplemente un judío más, que no se han dado cuenta lo que los demonios ya saben. Y los demonios ahorita, checa cómo camuflajean. Cuando dicen: tú eres el Santo de Dios, aparentemente le están haciendo propaganda a Cristo, como diciendo: lo vamos a adular a Cristo. Los hombres no se han dado cuenta de quién tú eres, pero nosotros sí. Eres el Santo de Dios. Espíritu religioso. Cristo dice: cállate, yo no necesito propaganda del infierno. Si estos hombres se van a dar cuenta de quién soy yo, es personalmente se tienen que dar cuenta a través de la obra del Espíritu Santo, sin propaganda del infierno o de ustedes. 25. Pero Jesús le reprendió, le dijo: cállate. Y además, dilo conmigo, ¿qué? Sal de él. Gracias. Miren, hermanos, uno de los errores que algunos pastores cometemos en liberaciones, yo he visto pastores que nos olvidamos de estos versículos. Cuando usted encuentra un poseso por el diablo, hay que reprender al diablo, al demonio, y mandar que salga. Pero en lugar de eso, he visto hombres que se ponen a platicar con el diablo. Y dime, ¿cómo entraste tú? A ver, ¿cómo entraste? ¿Qué tan caliente está el diablo allá al infierno? A ver, dime. Y el demonio, oye, hermano, eso no hizo Jesús ni los apóstoles. Si usted se pone, o yo me pongo a platicar con un demonio, me va a dar puras mentiras. Me va a enseñar cosas, me va a decir cosas que ni vienen al caso. Y dime cuántos son. Hermanos, no viene el caso. Cállate y sal fuera de él. No necesitamos saber nada de los demonios. Lo que usted y yo necesitamos saber ya se encuentra contenido en la Escritura, en la palabra de Dios. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, otra característica de los demonios. Les encantan los shows a los demonios, hermano. Son bien teatreros, en pocas palabras. Ahí está el hombre lo sacude. No había necesidad de sacudir al hombre, pero lo sacude con violencia y clamando a gran voz hizo un show para que todo el mundo se diera cuenta cuán poderoso, entre comillas, son los demonios, cuánta autoridad, entre comillas, tienen todos ellos. Pero salió huyendo. Ahora bien, a manera de advertencia, hermanos y amigos, Jesucristo dijo: cuando un espíritu sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando una persona ha sido librada por demonios, no significa que va a ser libre de demonios toda la vida, según este versículo. Si esa persona se descuida, y si yo no me cuido, Cristo Jesús enseña. El demonio al salir del hombre anda por lugares áridos buscando un descanso. ¿Qué significa eso? Significa que la inmoralidad en los hombres les gusta a los demonios. Cuando un hombre es pecador, maldiciente, inmoral, drogo, y etcétera, esa maldad atrae a los demonios como así un pan dulce atrae a las moscas. Entonces, cuando sale allá afuera, no encuentra la maldad que ellos quieren tener. Buscan una casa y dice: ¿qué hago perdiendo el tiempo? Voy a buscar a Godofredo otra vez, a ver cómo está el Godofredo. Y mira el 25. Cuando llega, encuentra la casa barrida y arreglada. Alguien dice: ¿y esto qué significa? Es sencillo. Hermanas, ¿cuántas casas barridas y arregladas ustedes dejaron en su casa? Gloria a Dios, la mayoría, ¿verdad? Todas. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, cuando usted va a su casa, varones, hermanas, y cuando yo voy a mi casa y la encuentro barrida y arreglada, no quiero salir de ahí. Me tiro ahí en el sofá y digo: que disfruto la casa, todo está en su lugar, no hay nada, no hay cochinero, no hay botadero, yo me siento como un rey en mi palacio. Y la implicación es esta: cuando el demonio regresa y encuentra un hombre, una mujer, lleno de idolatría, lleno de maledicencia, lleno de inmoralidad, lleno de toda la casa batida, sin orden, sin Cristo reinando allí, es
el mejor terreno que el demonio puede encontrar para regresar y hacer de ese hombre su morada. Pero no es todo. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que, o los peores que él, y entran a vivir allí, y su estado final de aquella persona resulta ser peor que la inicial. Posiblemente el gadareno, este fue su caso. Por eso era tan violento. Mateo capítulo 5 y Marcos capítulo 5 no era un proceso normal. Posiblemente era un reincidente. En fin, es momento de aterrizar. Dice el 27, y todos se asombraron de tal manera en la sinagoga. Recuerden, Cristo ha enseñado, y ahora Cristo ha mostrado su poder, echando fuera a los demonios, que ningún fariseo hacía, ningún escriba hacía, ni el sumo sacerdote tenían esa autoridad de echar fuera a los demonios y liberar a la gente. Pero Cristo lo hizo en la sinagoga en Capernaum, y se asombraron de tal manera que discutían, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Hermanos, Misión Vida, aterrizamos. Hermanos, esto no es nada nuevo. Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y cuando Él da la orden, los demonios le obedecen. Y termino la noticia con un eclipse humano en este caso. ¿Por qué digo eclipse humano? Yo sé que cuando Cristo da la orden, los demonios lo obedecen, pero cuando Cristo da la orden a los humanos a veces no obedecen. Eso es un eclipse humano. ¿Te das cuenta? Los demonios creen y tiemblan. Sal y salen. ¿Y cuántas veces Cristo nos ha dicho, tira eso? Y no lo tiramos. Desconéctate de eso. Y no nos desconectamos. Ve, sé fiel a esto. Y no lo hacemos, hermano. Este es un eclipse humano. Y me llama la atención. 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, porque como Cristo Jesús no hay nadie. Y nos vamos a casa con una nota de victoria. Dice Lucas, cuando los 70 regresaron, dijeron contentos, porque esta es una nota de victoria, por eso se las pongo en pantalla a medida de despedirnos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Iglesia, no estamos abajo, estamos arriba en autoridad juntamente con Cristo. No necesitamos andar huyendo de lo demoníaco. Si tu vecino es brujo, satanista, o que ha hecho pacto con el diablo, con lo que no nos vamos a asustar. La Escritura dice, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, andando predicando y enseñando la palabra de Dios. Cristo le responde, miren, eso no es nuevo para mí, muchachos. En lo que ustedes están predicando, en lo que ustedes están echando fuera a los demonios, a la misma vez yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa la derrota del maligno. A la aparición del Hijo de Dios, en la predicación de la iglesia, cuando usted y yo adoramos a Cristo, cuando usted y yo vivimos para Dios, nos apartamos del mal, la Biblia presenta a Satanás, el que tiene dominio sobre el mundo, un imperio que ha sido derribado, roto y viene a caer a tierra. El reino del diablo está temblando ahorita mismo. Teme el enemigo, y los demonios es ver gente que hacemos las paces con Dios, que vivimos como Dios manda, que adoramos a Dios, que nos hemos apartado del mal. Hermanos, eso hace temblar el reino celestial o demoníaco y viene para abajo. Pocas palabras, Cristo está diciendo, yo veía a Satanás en derrota, pero miren, os he dado autoridad para pisotear serpientes, ore con toda confianza y libertad, para pisotear escorpiones, para vencer todo el poder del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Sin embargo, no os alegréis de que podáis someter a los espíritus, sino alégrense, Misión Vida, creyentes en todo el mundo, alégrense de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y eso es mucho gozo. Doble gozo. Primero, tu nombre está escrito en el cielo. Y número 2, aquí en la tierra, si te encuentras un día con el demoníaco o lo demoníaco, ora tú tienes autoridad. De los cristianos en las iglesias, cuando se encuentran con lo demoníaco, ¿qué crees que pasa? ¿A quién llaman? Sí, corren o llaman al pastor, ¿verdad? Eso es lo más claro. Pastor, aquí tengo un endemoniado, ahí se lo paso. Pero hermanos, tenemos autoridad. Ustedes y yo tenemos autoridad. Claro, si yo estoy ahí, voy a entrar en acción. Pero usted no necesita al pastor Marañón o cualquier otro pastor para hacer libre a una persona y para orar por la persona. Tenemos autoridad en el nombre bendito de Jesús. Yo digo, gracias.